Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de A la Vista. Hoy con Florencia, ¿cómo estás, Como Flor? siempre encantada con la doctora Amalia Escarza, llegando por ahí a la casa de ustedes, ¿por qué no algún consultorio? Para llevarles siempre eminencias y temas de actualidad muy interesantes. Así es, Florencia, y sin salir del tema vigente, del tema de la pandemia, llevándole a la gente no el miedo, sino la conciencia de no abandonar sus tratamientos, de continuar con todos sus controles médicos que son tan importantes. Claro que sí, de no abandonar todas aquellas personas que tienen que hacerse los controles de vista una vez por mes, que no dejen de hacerlo. Está todo tan bien organizado, afortunadamente, que hay que hacerlo. Sí, tanto en la parte pública como privada se siguen todos los protocolos de atención. Perfecto. ¿Recibimos a nuestra Vamos. primera invitada? Y recibimos en este primer bloque a nuestra invitada, la doctora Cristina Amados. Bienvenida, Cristina. Hola, Amalia. Muchas Hola. Gracias por la invitación. Gracias, Florencia. Hola. No, gracias a vos por estar acá, Cristina. Y te voy a presentar a nuestros televidentes. La doctora Amados es médica oftalmóloga universitaria, es doctora en medicina, docente autorizada de la Universidad de Buenos Aires, es miembro de la Sociedad Argentina de Oftalmología, la Sociedad Panamericana de Oftalmología, en realidad es miembro de sociedades internacionales de la especialidad y subespecialidad, todas diría yo, Cristina. Es directora del Instituto Oftalmos, médica de planta del Hospital Ramos Mejía, pero por sobre todas las cosas, Cristina tiene esa actitud para con los pacientes de ayudarlos más allá de la medicina tradicional, sino que después de mucho estudiar, has comprobado que la meditación mejora muchísimo la salud integral, ¿no, Cristina? Sí, gracias por la invitación y gracias por invitarme a hablar de mi otra pasión. Sí, además de la exactamente. oftalmología, siempre me gustó mucho el ser, la persona, las emociones. Y realmente, bueno, uno de los aspectos que me parece muy importante es esto, sí, la meditación, sobre todo en estos momentos en que estamos en nuestras casas, nos permite conectarnos con nosotros mismos, con lo más íntimo nuestro, y de ahí podemos nosotros tener la creatividad, conseguir la paz, y más en estos momentos, ¿no? Sí, Claro, vos siempre me decís que claro. tenemos tantas cosas a nuestro alcance y no las usamos. Exacto, sí, realmente. Esta es una de las herramientas en las cuales me he ido, bueno, desarrollando, estudiando y viendo todos los beneficios, porque también hay estudios hechos que hay cambios físicos relacionados con la meditación, ¿sí? Cambios hormonales, cambios en la frecuencia cardíaca, cambios en la cantidad de endorfinas. Entonces todo eso da mucha paz y la persona se nota también diferente. Puede dormir mejor. Otra de las cosas que también hay en estos momentos de pandemia en que uno Claro. tiene los horarios Sí, cambiados, claro. mucha gente que no puede dormir. Esto ayuda muchísimo, la Sí, verdad. o que si toman alguna medicación para dormir, igualmente no están descansando, ¿no es cierto? Exacto, sí, 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 sí. Podríamos decir, Cristina, entonces, que más allá de todo lo que nos está invitando esta pandemia a ver claramente, ¿no?, cuestiones económicas y demás, no dejaría de ser una impresionante oportunidad de, ya que nos sucede que hay que despojarse de tantas cosas o soltar, como se dice, o perder ciertas cosas, aprovechar ante esa situación la oportunidad inédita de entrar en este viaje, ¿no? Por así decirlo. Exactamente, vos lo dijiste. Estos momentos son de oportunidades. Esa es la idea. Por supuesto que hay personas que pueden elegir, pero si nosotros seguimos ese camino, ahí podemos florecer, ¿sí? Y realmente en estos momentos que estamos más tiempo en nuestra casa, con nosotros mismos, esta es una gran herramienta. Sí. Todos pueden meditar, porque uno tiene la idea de que hay que estar en un estado de iluminación. Pienso en los amigos que nos están viendo y dicen, y yo nunca medité en mi vida, qué interesante sería. ¿Pueden hacerlo todos? Sí, totalmente. Esto es un entrenamiento. Pero inclusive Osho, que fue una de las personas que también estaba con la meditación, él decía que si cada cosa que uno lo hace con plena conciencia,
está meditando. Qué bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos tal vez haciendo algo, pero nuestra cabeza no está en eso. Sí, es así. Eso es. El aquí y ahora. Exacto. Eso es lo que se logra con la meditación. O por lo menos se empieza a hacer algo para lograr eso, pero todo es un entrenamiento. Claro. Estamos, digamos, pensando, hay distintos tipos de meditación, que puede ser con un mantra, con la respiración, meditaciones guiadas, con atención en distintas partes del cuerpo, por ejemplo, pero estamos ahí y se nos vienen pensamientos. Claro. La idea es, hola pensamiento, pero vuelvo a donde estoy yo. Claro. A mi objetivo. Exacto. Sí. Sí, y Cristina siempre dice que hay que ocuparse y no preocuparse. Porque cuando te preocupas es como que pones una lupa en el problema y lo agrandás, ¿no es cierto? Exacto, Claro. exacto. Además, generalmente uno se preocupa del futuro. Claro, que es incierto. Exacto. Lo que no genera sabemos. ansiedad, ¿no? Exactamente. Que ese, claro. Pero nunca sabemos qué va a pasar. Qué maravilla. Pensaba, mira, con esta cuestión de la meditación, que una vez le oí decir a alguien que la felicidad tiene que ver con el poder estar aquí y ahora, ¿no? Y que cuando uno logró darse cuenta de eso, es un momento de luz. Yo pensaba hoy con Amalia que en esta época de pandemia una de las alegrías, digamos, con luz que tenemos es juntarnos para hacer nuestro programa. Sí. Y pensaba en eso, que también tiene que ver con que en este ratito nosotras estamos aquí y ahora hablando con vos y todos los problemas, todo desaparece. Entonces cuando uno retoma la vida habitual ya sos otro. Ya este rato de aquí y ahora nos cambió, ¿no es cierto? ¿O estoy...? Sí, eso te da energía también. Claro. Porque una de las cosas que la meditación te da energía, ¿sí? Entonces, que vos puedas estar con vos misma, eso te da energía y te da felicidad. Porque además, si vos querés hacer algo, ¿cuándo lo podés hacer? Ahora. Claro. Claro. No lo pude hacer ayer porque ya pasó, ni lo puedo hacer mañana. Porque es no ahora. Es ahora, claro. Entonces, es el son único. las leyes, Amalia, y la doctora, que aparte es doctora en oftalmología y todo esto, me encanta porque es como la doble cosa, cuando atiende a sus pacientes le da este plus de tranquilidad. Pensaba en las leyes, ¿son de Hammer? ¿Puede ser las famosas leyes Sí, de Hammer? sí. Bueno, a mí como justamente siempre me interesó el ser, y además en la medicina no tenía respuestas de por qué tal persona tiene una catarata, por ejemplo. ¿Por qué tal persona le duele esta rodilla y no esta otra? ¿Por qué otro se enfermó del hígado y no del pulmón? Entonces, bueno, conocí estas leyes. Hammer fue un médico alemán que él estudió la correlación del síntoma con la emoción. Entonces, a mí ahí me cerró un poquito más esto de la medicina, porque no es porque sí que le pase, no es porque le bajó la inmunidad, no es porque una célula se volvió loca que va a tener cáncer, sino que esto empieza una emoción. El desequilibrio. Exacto, y esa emoción va a estar relacionada con un órgano específico y con una zona del cerebro que va a estar controlando ese órgano. Claro. Entonces es maravilloso el cuerpo humano. Sí, la verdad es un milagro. Es una maravilla de la persona, el estar vivo es una maravilla. Claro. Pensando en lo que decís, podemos inferir que nosotros mismos nos podemos enfermar o crear nuestras enfermedades. Totalmente, nosotros somos nuestros mejores médicos. Mirá. Sí, nosotros somos los mejores médicos, cada uno. Nuestra profesión médica podemos aconsejar, guiar, pero el que realmente se termina curando es uno. Si la persona no se quiere curar, no se va a curar, Claro. por más que nosotros como médicos hagamos lo imposible. Claro. Entonces eso de que decía la China milenaria cuando decía, el hombre se enferma y el hombre se cura. Si usted se enfermó, usted mismo se tiene que curar con la asistencia de un médico que sabe igualmente el medicamento o la operación y todo, pero el trabajo es de uno. Exactamente. Qué bárbaro. Exactamente. Qué Sí. bárbaro, qué interesante, Es que Cristina. el poder
que tiene cada persona es muy grande. Eso es algo que tenemos que saber adueñarnos los seres humanos. No Sí. nos damos cuenta del poder que tenemos, de Exacto. generar cosas en uno y en otros, ¿no? Sí, porque, bueno, y eso también es lo que la meditación ayuda, porque en general, ¿a qué estamos acostumbrados? A poner la responsabilidad afuera y a culpar al otro. Claro. Vos tenés la culpa, Sí. ¿sí? Claro. O la culpa de lo que comí. Me duele la panza. Comiste algo que te hizo mal. Claro. Y no podrás ser lo que te dijeron que te hizo mal. Claro. Claro. No podrás Claro. ser esa discusión que tuviste que te hizo mal. Claro. O lo otro Es muy que... probable. Sí, claro. O lo otro que es muy frecuente, si tomas frío te vas a enfermar. Bueno, nuestras abuelas de siempre, pobres, no abrigate que te vas a enfermar, que te vas a enfermar. Y yo digo, ¿es tan grande el frío como para tener tanto poder sobre una persona? Ujú. Claro. Lo Qué explicás interesante. tan sí. claro, que parece Sí. tan sencillo, y a mí al menos me cuesta tanto meditar, aún siguiendo todos sus consejos. Cristina tiene una página web que figura acá en el Grab, donde tenés... Ay, yo quiero, sí, quiero tenés, entrar. iniciaciones para meditar, pero la verdad a mí me cuesta mucho. Entonces, le dejamos a nuestros televidentes, Cristina, que el pensamiento positivo es lo mejor que pueden llevar, no a la confrontación y menos en este momento que estamos viviendo tan juntitos todos, a pesar de estar separados. Muchas veces en nuestras casas no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo con las otras personas que viven con nosotros. Y bueno, no juzgar Es fundamental. y fundamental. ocuparse y no preocuparse, ¿sí? Totalmente, Ahí está. totalmente, sí. Y aceptar cuanto antes, pasar Acep- rápido el enojo a la aceptación, como se dicen los médicos, ¿no? Sí, porque después de la aceptación podés pasar a la acción. Claro. Y ahí está el Exactamente. cambio. Qué bien, qué bueno. Voy a entrar, quiero ya la página de Cristina. Sí, de Bueno, verdad, ¿eh? sí, y ahora Sí. estamos desarrollando con una amiga un poquito todas estas cosas un poco más profundamente. Ay, enhorabuena. Sí, Cuando lo sí. tengas hecho, nos vas Sí. a volver a Ahí visitar. está. ¿sí? Bárbaro, bárbaro. Gracias, Muchas Cristina. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Nos vamos a una brevísima tanda y continuamos con A la Vista. Bienvenidos al segundo bloque de A la Vista, esta vez con un invitado que quiero muchísimo, el doctor Alejo Peiret. Bienvenido, Alejo. ¿Qué sé, María? Muchas gracias, la verdad que es mutuo. Gracias, Alejo. Te voy a presentar a nuestros televidentes. El doctor Alejo Peiret es médico oftalmólogo, es miembro fundador y expresidente de la Asociación Argentina de Glaucoma, es médico de planta del Hospital Durán, de la Unidad de Oftalmología, es médico consultor en glaucoma del Hospital Austral, es miembro de la Sociedad Argentina de Oftalmología, del Consejo Argentino de Oftalmología, es miembro de la comisión directiva de la Sociedad de Oftalmología de la Ciudad de Buenos Aires, es autor de innumerables publicaciones científicas y, por encima de todas las cosas, es un excelente médico especialista en glaucoma, y de eso queremos hablar, Alejo, porque en época de pandemia mucha gente abandona sus controles, sobre todo los controles de la presión ocular, ¿no es cierto? Y en realidad sí, o sea, toda esta pandemia nos trajo una realidad diferente. O sea, la gente no quiere salir de la casa, no quiere ir al médico, porque el médico es justamente donde está la posibilidad de infección. Y si bien es verdad en ciertos centros médicos, en los consultorios individuales, en los centros oftalmológicos per se, si uno cuida y guarda las reglas que Los uno tiene que protocolos. mantener, el protocolo, la verdad que la posibilidad es mínima. Sí, Por más que la nosotros, oftalmología, para el oftalmólogo, es una posibilidad cierta de riesgo. Sí. Nosotros trabajamos muy cerca de la cara del paciente. Así es. Claro. Y en este tipo de patología, la aerolización, o sea, cuando el paciente habla, si nosotros estamos muy cerca, recibimos las posibilidades de que eso no nos afecte. Claro. Pero por eso tenemos que trabajar con máscara, por eso estamos con barbijo, por eso le pedimos que al paciente que se guarde el barbijo. Antes de llegar le hacemos un triage, o sea, le hacemos un cuestionario para saber si tiene alguna posibilidad de que eso le suceda. Sí. O sea, uno guarda el protocolo y la verdad que la posibilidad, los riesgos los vamos minimizando. O sea, uno va a hacer las compras y
se puede contagiar ahí también. Claro. Creo que tiene más riesgo ahí O sea, que en el consultorio médico. O sea, uno capaz que es demasiado obsesivo en estas cosas. Sí. Pero como decís, en realidad el control hay que hacerlo. Hay patologías que no podés dejar que no se controlen. Claro. Una maculopatía que está en tratamiento, que está con las inyecciones. No puedes hacer 2 y la tercera o la cuarta no la haces porque está la pandemia. Un glaucoma, si bien hay muchos pacientes que por suerte están controlados y uno puede estirar los tiempos de control, hay otros pacientes en que no lo controlan tan bien, entonces hay que controlarlo más frecuentemente. Sí. Y hay que controlarlos igual. Pase lo que pase, uno tendrá que organizar su consultorio de forma diferente, poner un paciente cada media hora, cada 40 minutos. Como digo yo, como recién estábamos hablando con un amigo, terminás de atender al paciente y te la pasás limpiando todo el instrumental, pero al paciente lo tenés que controlar, no se te puede escapar. Claro. O sea, organizándose, hace 10 días terminé operando a una chiquita que estaba descontrolada. ¿Entendés? Sí. O sea, y si vos no la tratabas, muy probablemente después terminaba ciega. Claro. Sí, es más, la estadística dice que hay un 20% de pacientes ciegos por glaucoma en el mundo. La cantidad de pacientes ciegos por glaucoma es alta. O sea, y es mucho más alta, sobre todo hoy en día, que sabemos cómo tratarlo y tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces es como un crimen que eso siga ocurriendo. Sí. Pero sigue ocurriendo. Y no es una enfermedad electiva o una consulta programada. Esto lo tenemos que seguir haciendo. Si un paciente se tiene que operar, hay que operarlo. Si tiene que hacerse láser, hay que hacerlo. Uno tiene que... O sea, primero, el problema que tiene el glaucoma es que no da síntomas. Claro. ¿Okay? Cuando el paciente consulta porque perdí la visión, ya llegó tarde. El glaucoma, la pérdida visual no es recuperable. Esa es la diferencia con otras enfermedades como la catarata, que vos lo operás y el paciente recupera la visión. Claro. Acá perdiste la visión y decís, encantado, cuidemos el otro ojo. Claro. Entonces, es muy importante el tratamiento precoz o lo más rápido posible. Por suerte, la gran mayoría de los glaucomas comienzan a partir de los 45 o 50 años, que coincide con la presbicia, con lo cual, como yo siempre digo, el paciente está, entre comillas, condenado al control oftalmológico. Claro. No le queda otra que ir porque no puedo leer. Entonces, como no puedo leer, el oftalmólogo le hace todo el examen completo y ahí toma la famosa presión ocular. Le tomás la presión ocular. Le ves si hace el fondo de ojo y le tomás la presión ocular. Si el fondo de ojo te ha alterado y la presión ocular está elevada, ahí es un paciente que lo vas a estudiar y ahí luego tendrás el diagnóstico de glaucoma. Y si tienes glaucoma, empezás el tratamiento. Hoy tenés muchas cosas para tratar al paciente. ¿Hay algún otro síntoma, o para contarle a los televidentes, a la teleaudiencia, el glaucoma en sí? ¿Cómo lo podemos definir así para que sepa? El glaucoma en sí es una enfermedad del nervio óptico, o sea, el ojo, ya que lo tenés acá, el ojo... La imagen llega al ojo, se forma en el ojo y llega al cerebro a través del nervio óptico. Y ahí es donde nosotros nos enteramos que vemos. En el glaucoma nosotros tenemos un aumento de la presión del ojo. El ojo está constantemente produciendo un líquido que por un lado se produce y por otro lado se reabsorbe, como una canilla y un desagote. Y generalmente el desagote es el que se enferma. La canilla sigue abierta, entonces aumentas la cantidad de líquido. Como el ojo no crece, aumenta la presión. Ese aumento de la presión afecta al nervio. Entonces no te llega la imagen. Qué bien está ahí por primera vez vos vas perdiendo fibras nerviosas. Está genial. Al perder fibras nerviosas es como tener un cable, un teléfono y un cable. Vos tenés un teléfono lindísimo, pero si el cable está cortado, no funciona. Bueno, esto te empieza a pasar lo mismo. Entonces empieza a cortar en ciertos pedacitos. Cuando comienza el daño en el glaucoma, fíjate que empezás a no ver ciertos sectores. Nosotros en una época decíamos que vos veías zonas negras y ningún paciente te dice que ves zonas negras. Como generalmente es diferente la evolución entre un ojo y el otro, siempre el otro ojo algo te ayuda y te compensa la pérdida visual. Pero en realidad vos terminás viendo esto y terminás con este tipo de visión, como nosotros llamamos una visión en tubo. Este paciente
capaz que tiene muy buena visión, capaz que tiene 8 o 9 décimas, y da el examen de registro, se lo dan porque tiene la visión que necesita para darlo, pero no tiene campo visual, es como si estuviera caminando viendo por esto. A este paciente, si un chiquito le cruza corriendo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, se le aparece. Cuando si vos tenés todo el campo visual, lo ves mucho antes. Si vos estás buscando un libro en una biblioteca, vos ves estos, pero estos no los ves. Entonces tarda mucho más en encontrar las cosas. Y ahora hay tratamientos tan innovadores para el glaucoma, ¿no? Así en realidad, por suerte, la tecnología nos va ayudando muchísimo. Que yo soy más grande. Cuando yo comencé, teníamos 3 drogas para tratar el glaucoma. Hoy tenemos 11 drogas. Que además las tenemos hasta combinadas, entonces podemos en el mismo frasquito poder tener drogas combinadas, lo cual es maravilloso. Tenés cirugía convencional, que se hace hace muchos años con muy buenos resultados. Tenés los láseres, que antes no existían y que ahora existen, y cada vez tenés más nuevos, que realmente te permite con muy poca agresión poder tratar al paciente y bajarle la presión al paciente. Entonces hoy tenés muchas opciones de tratamiento. Así que hay que, más que nunca, volver, como insistía Amalia al comienzo y en los programas, no dejar de ir a la consulta siempre, ¿no? Siempre. En tiempos de, ahora también de hay la que pandemia. mantener los controles. Exacto. Vuelvo a repetir. Hay pacientes que capaz que pueden espaciar el control, si yo le digo cada 3 meses, lo puede hacer cada 4 o 5 meses. Hay pacientes que lo tienen que seguir haciendo. Perfecto. Y es muy importante también que la gente diga que tiene glaucoma o que sus papás o que sus abuelos tenían glaucoma porque tiene un factor hereditario, ¿no es así? Es un factor hereditario muy importante, muy fuerte. Por lo tanto, uno le dice a sus pacientes, avise a sus hijos que tiene glaucoma, porque cuando ellos vayan al oculista, que lo revisen por glaucoma. Que se dé cuenta que tiene glaucoma, así el oculista no pierde la oportunidad del examen. Eso es muy importante. Sí, y no se llega tarde a un tratamiento. Es que llegar tarde es terrible para nosotros, porque esa pérdida visual que veíamos se va a mantener. Lo que uno hace con el tratamiento es tratar de mantener ese poquito que le quedaba, que es muchísimo. Entre eso y nada, la diferencia es abismal. Pero cuanto antes llegas, más posibilidad tenés de que la gente no se entere que tiene glaucoma. Simplemente se te pone la gota o pasó por quirófano, nada más. ¿Y hay operación de glaucoma al igual que hay en cataratas? Sí, hay cirugía que realmente tiene muy buenos resultados, que no la hacemos en forma primaria habitualmente porque tenemos tantas otras cosas que capaz que no lo hacemos como primer tratamiento. Pero estás teniendo cirugía, la cirugía tiene muy buen resultado, baja muy bien la presión y mantiene la presión bien estable durante mucho tiempo. Y además de eso, estás teniendo cirugías nuevas, estás teniendo dispositivos que te permiten, capaz que no te bajan tanto la presión como una cirugía primaria, pero te permite con muy poco esfuerzo, con una cirugía muy cortita, de muy poca agresión, poder bajar la presión. Y tenés los láseres. Antes tenías el láser solamente para el glaucoma de ángulo cerrado, hoy tenés para el glaucoma de ángulo cerrado, tenés otro para el glaucoma de ángulo abierto, tenés otro láser que haces una ciclomodulación y bajás la presión a niveles mucho más importantes de lo que te daban los láseres anteriores. Entonces eso te permite, según el paciente, ir viendo qué tipo de tratamiento necesita y cómo haces para que ese paciente, sin mucha agresión, pueda mantener su visión. Y muchas veces los pacientes que tienen glaucoma y catarata, con la misma cirugía de catarata bajan la presión, ¿no es así? En muchos casos sí, pero no son todos los casos. O sea, la cirugía de catarata no es una cirugía que yo la voy a hacer para que me baje la presión, salvo caso muy puntual. O sea, hay unos casos muy puntuales donde ahí sí. Pero, por ejemplo, la cirugía de catarata en algún paciente que tiene un ángulo cerrado es fundamental para poder mejorar la anatomía del ojo y de esa forma muchas veces bajás la presión. Y además de eso tenés otro tipo de cirugías que hoy estás colocando ciertos dispositivos que cuando vos estás finalizando la cirugía de catarata colocás un dispositivo y eso te permite bajar 5, 6, 10 milímetros la presión. Que es muchísimo. Que es muchísimo y tardaste
3 minutos más en una Qué cirugía de bien, catarata. qué bien. ¿A partir de qué edad entonces se recomienda tomar la presión ocular siempre? Es decir, Y yo te diría que a partir de los 40. Los 40. En realidad 45, 50 es donde las estadísticas te dicen que la presión empieza a subir y ahí sí cada década es importante. ok. Salvo que tengas antecedentes familiares de glaucoma. Entonces antes ya tenés... Ahí también. Claro. Ojo, el glaucoma no deja de existir en chicos, existe el glaucoma congénito. Claro. Pero es raro y eso en realidad es resorte del pediatra, del oftalmopediatra, y se soluciona en el momento. Ay, qué O sea, no es algo que suerte. vaya dando vuelta. Es No. como si fuera una enfermedad aparte el glaucoma congénito. Perfecto, qué interesante. Muy interesante y Aprendemos, sumamente ¿eh? bien explicado. Muy bien, y me encantó. Por primera vez entendí bien lo del cablecito al cerebro. Claro. Muchas gracias, Alejo. Muchas gracias por venir. Gracias por tener la Gracias, oportunidad de contarlo. tratar de prevenir un poco la ceguera. O sea, porque en realidad uno como oftalmólogo que lo que trata de hacer es que a poner su granito de arena Sí. para que haya menos ciegos en el mundo. Esa es Y la verdad idea, que la el glaucoma prevención. para nosotros lo tenemos muy en cuenta y gracias por la posibilidad. No, Qué gracias a genial, vos. Y nos despedimos, Florencia. Así es, ¿cómo Nos- pasó? Sí, nos despedimos hasta la próxima semana, el martes próximo a las 17:30, aquí por Canal Metro en A la Vista. Buena semana.